Vamos a orar para estudiar el texto bíblico brevemente hoy. Dios y Padre, al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el programa de Santa Cena hoy, Reavivados por su gracia. Reavivados por su gracia. De todos los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, había uno que se consideraba indigno de ser llamado un discípulo de Cristo. De hecho, se consideraba a sí mismo como un aborto, como un siervo. Y este personaje era Pablo, que usted ya ha escuchado mucho de él. Pablo dedica la mayor cantidad de tiempo en sus cartas a hablar de la gracia y de la justicia de Cristo. Pablo se encarga de enfatizar: yo no merezco nada, usted no merece nada. Si estamos aquí es por la gracia de Cristo. Si me salvo es por la gracia de Cristo. Y él se apropió de la gracia porque él se sentía indigno. De hecho, él persiguió cristianos, estuvo ahí presente en la muerte en el año 34 del primer mártir cristiano llamado Esteban. Él estuvo ahí. Pablo era considerado como un perseguidor, un fariseo de fariseos. Y es por eso que él dice: yo no soy digno de la gracia de Cristo. Si existo, si estoy aquí, solo es por su gracia. Para entender mejor lo que Pablo habla, vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, o 8 al 11. Mira lo que dice allí Pablo. Ya lo tenemos, Romanos capítulo 5, los versos 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos como pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está presentando aquí un aspecto llamado justificación. Yo soy pecador. Y el mismo Pablo presenta en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Y Pablo está diciendo acá: Cristo, aún sabiendo que yo soy como soy, aún sabiendo que yo soy un miserable pecador, aún sabiendo cómo me veo yo a mí mismo, tal vez inservible, tal vez sin valor alguno, incapaz de estar en la presencia de Dios, Cristo, aún sabiendo eso, murió por nosotros. Wow, interesante. Aún sabiendo mi condición, Él muere por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, ¿mediante qué cosa? Mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él. El segundo proceso, llamado ¿cómo? Santificación. No puede haber santificación si no hay justificación. Si usted no acepta a Jesucristo, usted nunca podrá recibir la santidad, nunca podrá vivir en santidad. De manera que cuando Cristo me justifica, el segundo proceso para yo avanzar en la vida cristiana se le conoce como la santificación. Una persona, después que es justificada, tiene que aprender a vivir una vida de santificación, porque la santificación nos salva del poder del pecado. Por eso dice la palabra de Dios: sed santos como yo soy santo. Procuremos toda la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Es importante esto. Una vez Cristo me justifica, yo tengo que aprender a vivir en santificación. ¿Y qué es vivir en santificación? Aprender cada día a vencer el pecado.
Cuando yo no conozco a Cristo, o cuando yo entro en este proceso de justificación, el pecado me pisotea. Hay cosas malas que yo hago que me salen de manera natural. Cuando entro en el proceso de santificación, entonces yo comienzo de pronto a identificar cuáles son aquellas cosas malas y comienzo a vencerlas poco a poco. Comienzo a abandonarla. De pronto, en este proceso de santificación, me doy cuenta que tomar alcohol es pecado. Estoy destruyendo mi cuerpo. Estoy dañando el templo del Espíritu Santo. Y ya comienzo a abandonar poco a poco esos lugares que me creen ese ambiente de tentación. Me doy cuenta que hacer cosas, hacer cosas que desagradan a Dios, eso me hunde espiritualmente y comienzo a abandonarla poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y se va produciendo en mí la santificación. Ya el pecado no tiene ese poder directo sobre mí. Ya yo tengo un control sobre el pecado. Pero esto no lo hago yo. Esto lo hace Cristo también por su gracia. En estos procesos está involucrado Cristo en los tres procesos. Yo no estoy solo. No hay poder en mí para vencer el pecado. Cristo lo hace por mí. Aquí ocurre también lo que el apóstol Pablo dice cuando dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya son todas hechas nuevas. En el proceso de santificación, si Cristo está en mí, debe haber un cambio. Yo voy cambiando cada día, cada día, cada día. Si antes cuando estaba en el mundo, pues me gustaba mucho los ambientes de chisme, los ambientes de crítica, ya ahora que estoy en Cristo ya no me gusta eso. Si antes cuando no estaba en Cristo, pues me gustaba cierto tipo de ropa que desagradaban a Dios, ya cuando estoy en Cristo soy más cuidadoso a la hora de elegir la ropa, de frecuentar lugares, de tener amigos, ciertos amigos. Comienza a cambiar la vida aquí en el proceso de la santificación, porque nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo. Hay un proceso de cambio acá, en el proceso de santificación. ¿Y saben algo? Que la justificación ocurre una vez, cuando yo creo en el Señor Jesucristo. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Todos los días tengo que estar pendiente. Todos los días tengo que estar concentrado. Todos los días tengo que estar atento, porque puedo caer en cualquier momento. Me preocupo mucho cuando veo hermanos que dicen: yo tengo tantos años en la iglesia, a mí el diablo no me vence. Eso no es santificación. Santificación es el reconocimiento de que yo soy un pecador y para mantenerme firme necesito estar agarrado de Cristo. Porque si me suelto me pierdo. Soy santo, pero con Cristo. Si desvío mi mirada de Cristo, me va a pasar lo que le pasó a Pedro, que andando con Jesús comenzó a hundirse. La santificación es un proceso que porque usted tenga 20 años en la iglesia, ya usted es más santo que los otros. No, esto no es así. La santificación es un proceso donde usted está pendiente, agarrado de Cristo. Porque en ese proceso la santificación me salva del poder del pecado. Y yo cada día voy matando un pecado. Cada día voy matando un mal hábito. Cada día voy venciendo un defecto de carácter. Cristo me ayuda a tener victoria sobre el pecado. Eso ocurre en el proceso de la santificación. Pero tengo que estar pendiente. ¿Y saben algo? El proceso de la santificación es un proceso agotador. ¿Es un proceso cómo? Agotador. Usted era pastor, ¿cómo así? Sí, porque hay que estar vigilante, hay que estar pendiente. Y el diablo cada día trata de tentarnos para hacernos caer. En este proceso de santificación no es que todo está perfecto, porque mientras estemos aquí en la tierra no todo será perfecto. Usted dirá: bueno, el hermano fulano es un santo porque ese no hace nada malo. A veces no es lo que se hace, a veces es lo que se piensa. Ya con el pensamiento pecamos. El que anda en proceso de santificación tiene que estar pendiente de lo que piensa, de lo que habla, de lo que mira, de lo que hace, de todo. Y es un proceso agotador.
Fui pastor hace algunos años en un lugar. Bauticé al nieto de la hermana Patricia, una directora del colegio adventista. Y Patricia me contó algo que, wow, me llamó mucho la atención. No lo había visto nunca así. Me dice, pastor, usted no sabe que mi nieto me dice en estos días, mamá, ser cristiano es difícil. Nieto tenía tal vez algunos 11 o 12 años. Dije, mamá, ser cristiano es difícil. Y ella le dice, pero ¿y por qué tú dices eso? Eso es lo más bonito, eso es lo más fácil. Es bonito, pero es difícil. ¿Pero qué te pasó? Mira, mamá, en el colegio un muchachito comenzó a molestarme. Y yo comencé a sentir ira. Y él comenzó a molestarme. A molestarme y a tratar de golpearme. Y yo comencé a alejarme. Y algo me decía, yo soy cristiano. Mamá, si él me hubiese molestado antes de yo bautizarme, le caigo a trompadas. Pero tuve que aguantarme. Mire, como un niño puede decir la realidad de la santificación. El diablo mandará gente que te va a molestar. Y no es fácil ese proceso. Pero en el nombre de Jesús hay poder. Porque Cristo te dará la victoria. Es agotador. Usted avanzar, decir, este año me voy a consagrar a Dios. Y empieza enero, empieza febrero, empieza marzo, y viene en abril, te cae de picada. Eso es un proceso agotador. Este año seré mejor cristiano. Este año seré mejor esposo. Este año seré mejor hijo. Este año seré mejor ciudadano. Y empieza bien y termina mal. Ese es el proceso de la santificación. Y a veces está en el suelo derrotado. Pero no es lo mismo caer solo que caer con Cristo. Porque si me caigo viene Cristo y me levanta. Y me ayuda en este proceso agotador. Porque esto es una caminata para llegar al cielo. Y en el proceso de la justificación por la fe, no estamos solos ni en la justificación ni en la santificación. Cristo va con nosotros. Pero hay una agonía a veces. No quiero fallarle a Dios. No quiero recibir el castigo si desobedezco a Dios. Y tal vez usted tiene 10 años en la iglesia, 20 años, 30 años, un año, viviendo este proceso agotador. Tengo que hacerlo bien. No le quiero fallar a Dios. Y a veces le fallamos porque el pecado está presente donde quiera nos movemos. Fui pastor de 18 iglesias hace algunos años. Me tocaba atender 18 congregaciones. Mi hijo Keiter, que está por ahí en sonido con Bernabé, hoy tiene 16 años. Tenía unos 3 años de edad. Mi esposa acostumbró siempre a nuestro hijo a estar al lado de ella. Si usted ve a Giselle, va a ver a Keiter. O si ve a Keiter, va a ver a Giselle. Ya lo acostumbró desde que nació a eso. Ese fin de semana mi esposa tenía que ir a un congreso del Ministerio de la Mujer en mi país. Primera vez que me iba a tocar quedarme con el niño solo y con actividades de la iglesia. Me toca predicar en una iglesia de montaña. Le digo al niño en el vehículo, mira, vamos a la iglesia. Necesito que te quedes sentado donde te voy a sentar, en la primera banca de la iglesia. Necesito que te concentres en mí. Mírame a mí. No mira más nadie. Concéntrate en mí, porque si tú te desconcentras, me va a desconcentrar a mí. Y después yo te voy a tener que dar un castigo. Yo necesito presentar un sermón y necesito estar concentrado. Así que necesito que tú estés tranquilito, en reverencia en la casa de Dios. No te muevas, no te le pegues a amiguitos. Concéntrese ahí. Mírame a mí. 3 años de edad. Eso no lo asimila ni una gente de 20, ni de 30, ni de 40. Imagínense un niño de 3 años. Lo senté en la primera banca. Él estaba atento. Ese fue un sermón tenso para mí, porque yo estaba pendiente de la congregación y pendiente de mi niño. Está sentado en su banca. Yo estoy presentando mi sermón.
y veo a Keiter concentrado en mí. Parece que eso repercutía en su cabeza. Tiene que concentrarte en mí. Y sigo predicando, él concentrado en mí. Y yo pude de pronto ver que hay un hermano de la iglesia, un hijo de un hermano de la iglesia, un niño pequeño, que viene y se le sienta a Keiter al lado. Y qué gran tentación para mi hijo eso. Y se le sienta al lado y comienza a buscarle conversación y quiere jugar. Pero Keiter está concentrado en mí, pendiente de lo que yo le había dicho. Y veo que hace esto. Y el niño también se mueve y Keiter hace esto. Llegó hasta la esquina porque no quería fallarme. Y parece que el otro niño vio que Keiter no está en él, que Keiter no está en jugar, que Keiter no está en hacer reverencia. Y después lo dejó. Y Keiter siguió ahí, concentrado. Y yo decía, wow, qué espiritual está mi hijo. Y de pronto cuando cierro el sermón, que estoy haciendo el llamado, que digo, hermanos, vamos a orar. Keiter se paró de su banca y fue y me abrazó en los pies, me abrazó y me apretó y me dijo, papi, terminaste. Allí yo pude sentir la agonía que ese muchacho duró 1 hora. Él no estaba concentrado en el sermón. Él estaba concentrado en no fallarme. En este proceso de la santificación a veces vivimos así. Concentrado en no fallarle a Dios. Tal vez no concentrado en el sermón. Tal vez no concentrado en las cosas buenas del cristianismo. Tal vez no concentrado en las cosas, las maravillas que Dios tiene para nosotros. Concentrado en no fallar, concentrado en no fallar, concentrado en no fallar. Y estamos ya locos que esto termine. Estamos locos ya que yo llegue a un lugar y no me dé deseo de pecar. Estamos ya locos que de pronto no me sienta tentado a nada. Estamos ya locos que ya ni siquiera en los pensamientos yo peque. Esto ocurre en el proceso de la santificación. Pero muy pronto vendrá el último proceso, que es el de la glorificación. Que en este proceso se nos salva de la presencia del pecado. Ya allí se acabará el sermón. Ya allí no va a haber agonía. Ya el pecado no va a ser deleite para mí. Ya yo no tendré cuidado de no pecar. Porque ya el pecado no va a existir. Este proceso de la glorificación se dará cuando Cristo venga. Donde el apóstol Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de un ojo. Seremos revestidos de inmortalidad. Ya el pecado no va a existir. Ya no tiene control sobre mí. Ya no tiene poder sobre mí. Porque ya Dios ha quitado la presencia del pecado de mi vida. ¿Se dan cuenta lo bonito que es la vida cristiana cuando entendemos esto? En este proceso de la santificación me caigo, pero Dios me levanta y me abraza. No soy perfecto, pero sigo luchando. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. No importa las caídas que has tenido. No importa tu pasado oscuro. Tal vez como cristiano no has sido el mejor cristiano del mundo. Pero si está en el proceso de la santificación, el Señor te ayuda a levantarte y seguir adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Que ya muy pronto, falta un poquito para que el sermón termine. Y ya entremos en el proceso de la glorificación. Esto es justificación por la fe. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Y el diablo podrá acusarte, como es su trabajo, acusarte de día y de noche, dice la palabra de Dios. Él es el acusador de los hermanos de día y de noche. Y te dice, tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador, acuérdate de lo que tú hiciste. Cuando él te vuelva a decir eso, dile, sí, yo soy un pecador, pero justificado por la sangre de Cristo. Ya tú no tienes poder sobre mí porque mi vida está escondida en Cristo. ¿Hay alguien aquí que quisiera esconder su vida en Cristo? Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies y vamos a terminar haciendo una oración. Y siga caminando en esta lucha cristiana, que ya falta un poquito más, y el que ha de venir vendrá para glorificarnos con su presencia. Dios y Padre, gracias te damos porque nos permite aprender acerca de la justicia de Cristo.
Hemos sido justificados el día que creímos en ti. Aceptamos tu gracia, oh Señor. Recibimos tu perdón. Hemos entrado en el proceso de la santificación, un proceso agotador. A veces caemos, a veces nos sentimos indignos, a veces no queremos venir a la iglesia, o a veces tampoco queremos orar ni estudiar tu palabra. Pero aún en este proceso de desánimo, donde a veces nos desanimamos, no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Tú empezaste la buena obra en nosotros, que es la obra de la justificación. Nos presenta justo ante tu Padre el día que creemos. Y tú has dicho en tu palabra que empezaste la buena obra en nosotros, pero también la va a terminar. Termina el proceso de glorificación en nosotros también, oh Señor. Ayúdanos a estar en el cielo cuando ya la presencia del pecado desaparezca, para poder disfrutar contigo allí por toda la eternidad. Sigue dirigiendo el programa de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.